Feliz Navidad, hermanos, Dios los bendiga. Hoy es el año 2020 y estamos en la víspera de Navidad y quiero compartir con ustedes unos pasajes del Evangelio de San Mateo, la historia navideña, ¿verdad? Me gusta mucho también el capítulo 2 de Lucas, que es un poquito más conocido, pero ese también lo sabemos y quiero compartir con ustedes unos pensamientos y palabras de ánimo para estos días y los meses que vienen. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, voy a empezar con el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno y bueno, te reconocemos, aquí invitamos tu presencia, tu ayuda, tu bendición sobre todo lo que se estará haciendo y diciendo en esta tarde, en esta mañana. Y ahora, Padre, te doy gracias que podemos recibir fe a través de tu palabra. Te doy gracias por Jesucristo que tú enviaste a ser nacido de una virgen, a vivir una vida milagrosa, a morir en una cruz cruel, al ser sepultado y resucitar al tercer día. Te doy gracias que enviaste al Espíritu Santo para vivir en nosotros. Y gracias te doy por esta palabra que nos da fe. En el nombre fuerte de Jesús oramos. Amén. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muchos expertos, hermanos, en la Biblia dicen que esta referencia, Dios con nosotros, Emmanuel, trata con el tiempo de la encarnación, cuando Dios, el Hijo, se hizo hombre, se encarnó y vivió en la tierra por 33 años. Hizo milagros, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a los que estaban paralizados. Y luego Él fue y murió en la cruz para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y es cierto, hermanos, que sí se refiere a eso, pero se refiere a mucho más. Lo interesante para mí, el verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Regresamos, hermanos, ahora 740 años antes del nacimiento de Jesús en Belén. Y lo que vamos a ver, hermanos, es una escena en el palacio del rey de Judá llamado Acaz. Y estaba la nación bajo bastante peligro porque dos reyes venían para atacar y destruir a Jerusalén. Y Dios manda al profeta Isaías a hablar con el rey Acaz. Y le dice, no temas, no tengas miedo a estos dos. Y es curioso porque les llama a estos dos reyes, les llama dos pedazos de leña que nomás están humeando, ni siquiera están encendidos. En otras palabras, no tienen poder, no tienen fuerza para destruirte. Yo te voy a proteger. Y dice el verso 10 de Isaías 7. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto.
Aquí lo que está diciéndole Dios a él, está diciendo, no te midas en el señal que me estás pidiendo. Si no crees, pide un señal, yo te daré un señal para que tú puedas confiar en mí. Y responde el rey, el verso 12. No pediré y no tentaré a Jehová. No pediré y no tentaré a Jehová. Eso suena bien religioso, muy espiritual. No, yo no voy a tentar a Dios, yo no voy a pedir señal de Dios, no. Pero la verdad es todo lo opuesto, hermanos. No era un hecho de fe ni espiritualidad, sino que esta era una declaración de incredulidad, porque él ya había, el rey Acaz, hecho un pacto con los dos reyes para salvar su propia vida, aunque le costara el cautiverio de su nación y de su pueblo. Y por eso él no quería pedirle un señal a Dios. Y Dios lo sabía, y el profeta también, porque responde el profeta en el verso 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de Dios, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? En otra traducción dice, se te hace poquito cansarme a mí, y ahora vas a cansar a Dios. El verso 14 dice, por tanto, aunque si no pides señal, aunque Dios te dice que lo debes de pedir, Dios te va a dar un señal de todos modos. El Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Aquí Dios está diciendo al rey Acaz, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y voy a estar contigo. Y voy a dar este señal. Ahora, hermanos, nosotros regresamos al futuro. El verso 24 de Mateo 1. Regresa ahora, hermanos, la palabra de Dios, podemos decirlo de esta manera, a un joven que estaba desposado, es decir, ya estaba comprometido para casarse con una joven que él amaba mucho, pero ella estaba encinta y él sabía que él no era el padre porque él nunca la había tocado. Ahora él estaba ansioso en la noche, no podía dormir, estaba dándose vueltas y vueltas y no sabía qué hacer y meditaba, ¿cómo puedo ahora deshacerme de esta mujer sin infamarla? No quiero que vaya a perder más de su reputación, no quiero que vaya a ser ella más dañada. Y cuando estaba él meditando y pensando y tratando de buscar una salida, Dios manda al ángel para decirle, no tengas miedo. Ahora yo quiero que tú vayas a ejercer tu fe en mí, José, porque lo que en ella se ha engendrado es concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, esta criatura es una criatura divina. La semilla de lo alto ha concebido esta criatura. Y no nomás eso, este es el Mesías. El Mesías que va a venir a salvar al mundo de sus pecados. Por eso le vas a poner el nombre de Jesús. Y luego el verso 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús. Yahweh es la salvación. A mí siempre me ha gustado, hermanos, esta temporada. La Navidad para mí ha sido muy feliz y cuando era niño recuerdo, no teníamos mucho, hermanos, pero mis padres siempre hacían todo lo posible por darnos una Navidad feliz. Nos traían regalos, había un arbolito, y como cualquier niño con mucha curiosidad íbamos y queríamos adivinar qué estaba dentro de esa cajita. Y muchos recuerdos muy buenos que tengo yo de mi juventud, de mi niñez sobre la Navidad y he tratado sobre los años cuando mis niños nacieron y crecieron de darles a ellos también Navidades, hermanos, felices, que hagan buenos recuerdos. Ya que hemos crecido, ¿verdad? Ya no es tanto el recibir de regalos, sino que el dar, que nos trae más bendición y más gozo. Entendemos, como dice en los Hechos, que más bendecido es el dar que el recibir. Y es verdad, es grande verdad. Pero ahora nosotros, hermanos, que estamos preparándonos para esta Navidad, entendemos que ha sido difícil el año.
Y yo entiendo, hay personas, hermanos, que para ellos la Navidad y estos días festivos traen memorias tristes. Quizá han perdido un trabajo o se les ha ido un ser amado que les causa tristeza. Yo entiendo todo eso, hermanos. Pero a la misma vez, nosotros llegamos a este entendimiento de que Dios comprende, Dios entiende nuestra carne. Él sabe que nosotros, hermanos, estamos batallando, luchando, a veces anticipando con temor, con preocupación, con carga. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Ya cansan estas tapabocas, mascarillas que tenemos que usar. Los niños están batallando porque no pueden ir a la escuela. Los trabajos escasean. Y Dios entiende. Dios entiende. Y por eso Él nos hace recordar la grandeza del amor que Él tiene por nosotros. Cuando Él envió a su Hijo en una pesebre a nacer. Cuando Él, hermanos, nos da promesas fieles y grandes que podemos nosotros agarrarnos de esas promesas. Cuando habla de Dios con nosotros, sí estaba hablando de esos 33 años que el Señor Jesús vivió aquí en la tierra con nosotros, pero se aplica mucho más. Cuando ya el Señor estaba por irse para regresar con el Padre, en los discursos del aposento alto, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesús habla con los discípulos. Es el texto, hermanos, que comienza ese capítulo diciendo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y más adelantito, el Señor promete algo bien grande y bien fuerte. En el verso 16 dice, yo le voy a pedir al Padre, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo le voy a pedir a Dios el Padre, que Dios el Padre envíe al Consolador, al Confortador, al Espíritu Santo. Lo aclara más en el verso 26, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar o os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego dice esto, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe el corazón, no tenga miedo. Cobra valor, cobra ánimo, no tengas miedo, no desfallezca tu corazón, porque el Espíritu Santo está en ti y está contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Repasando estos meses, hermanos, que hemos luchado, hemos buscado consuelo en la palabra de Dios. Dios nos ha dado ánimo, nos ha dado fuerza. Anticipamos, hermanos, que Dios sigue con nosotros. Cada persona necesita un Salvador, que es Jesucristo. Todos nosotros que hemos venido a la fe en Él, entendemos la palabra de Dios que dice que todos estábamos nosotros apartados de Dios. Ni uno era bueno. En Romanos capítulo 3 dice, todos se desviaron, el verso 12. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A una se hicieron inútiles. Dios tenía, hermanos, una utilidad para nosotros. Dios tenía un propósito para que nosotros cumpliéramos. Que fuéramos personas, hermanos, de fe, apoyándonos en Él, en su palabra, que cuando nosotros meditábamos en su palabra y la poníamos en obra, entonces íbamos a dar fruto. Íbamos a vivir una vida llena de paz, de tranquilidad, prósperos en todo, hermanos. En nuestras relaciones con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Cuando nosotros hacíamos lo que Dios nos había enseñado a hacer, entonces podíamos esperar que Dios nos iba a apoyar, nos iba a bendecir, nos iba a ayudar. Pero aquí dice que todos nos hemos desviado. Les hemos dado la espalda a su palabra, a sus mandamientos. Y por eso
El verso 17 dice, no conocieron camino de paz. Por no hacer lo que Dios dice, por no vivir de la manera en fe que Dios nos llama a vivir, experimentamos nosotros, hermanos, la incomodidad, experimentamos nosotros preocupación, desforzados, desanimados, hermanos. No poder extender la mano a las promesas de Dios porque quizás ni las conocemos que son. Así que no hay paz en el corazón. Y el verso 23 dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Pero en medio de todo eso, hermanos, una luz. Si hay oscuridad, viene una luz a nacer. La luz es Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes la escena en el capítulo 2 de Lucas, el Evangelio de San Lucas? Cuando estaban los pastores, hermanos, pastoreando sus ovejas de noche. ¿Recuerdan? Ese pasaje es tan hermoso. Me detengo un ratito, hermanos, porque estoy tratando de imaginarme en la grandeza del amor de Dios, que el bebé, el niño Jesús ha nacido en Belén, en un pesebre. Y los ángeles de Dios no se pueden contener. No se pueden contener en la grandeza del amor de Dios, en la gloria de Dios que se está manifestando para la humanidad. En ese momento, cuando Dios el Hijo ha venido al mundo como un bebé que no pesara quizá ni 10 libras, 8 libras, 6 libras quizá. Y los ángeles de Dios no se pueden contener, hermanos. Y luego viene un grito de lo alto. Empiezan a vislumbrar toda la noche. Gloria a Dios en las alturas. ¿Se acuerdan? Y luego les dicen a los pastorcillos, porque están asustadísimos. Ahí les dicen, no tengan miedo, porque les traemos buenas nuevas. Buenas nuevas. Y dice, en el verso 11 dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Las buenas nuevas, ¿por qué estamos tan entusiasmados nosotros? El Salvador del mundo ha nacido. Allí en Belén, la ciudad de David, ha nacido un Salvador. Es Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. El verso 5 de Tito, capítulo 3 dice, Él nos salvó. Vino la salvación y nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Dios, hermanos, envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. El perdón, dice Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. No podemos hacer nada, hermanos. Los méritos de uno no son suficientes. Lo único que podemos hacer es aceptar el regalo de Dios, aceptar la gracia de Dios y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Regreso a Mateo 1:23 y con eso vamos a terminar. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios ha estado con nosotros y Dios estará con nosotros. En los días que vienen, las semanas, los meses, ahí cobramos ánimo y fuerza. Ahí hay gozo y alegría, porque es una verdad, hermanos, es una realidad que yo quiero compartir con ustedes. Y sí me lleno de emoción, hermanos, porque Dios se ha mostrado muy generoso con nosotros, muy bueno y muy lindo. Yo sé que muchos de ustedes pueden declarar lo mismo. Aún en medio de las lágrimas hay gozo. Aún en medio, hermanos, de la preocupación hay esperanza. Aún en medio, hermanos, de estos días oscuros hay luz en Jesucristo. Esperamos, hermanos, en el Señor, que su palabra va a seguir creciendo en nosotros y les va a seguir dando más y más fuerza. Si se sienten cansados, cargados, el Señor Jesús nos invita a todos. Ven a mí y os haré descansar.
hermanos, yo les deseo mucha felicidad y mucha paz en estos días que vienen. Que pasen ustedes con su familia, con sus hijos, con sus nietos, una feliz Navidad y anticipando un próspero año nuevo. Que en medio de todo esto, hermanos, nuestra esperanza siempre está en Jesucristo y nuestro agradecimiento con Él también. Yo les deseo, hermanos, mucha risa, mucha comida. Gócense, hermanos, coman bien, descansen bien y crean en el Señor, porque Él es bueno y su misericordia para siempre, para siempre y para siempre. Dios los bendiga, les amamos mucho. Más importante, el Señor Jesús les ama y esperamos verlos pronto. Adiós.